Buen día, ¿me escuchan? Sí, buen día. Buen día, profesor. Sí, se lo escucha. Bueno, a ver, buen día para todos. Estoy viendo los participantes que tenemos. Voy a cambiar mi logo. Denme un segundito. Estamos a las corridas, pero ya llegué. Vamos a ir acá. Bueno, ahora sí, ¿me escuchan? Mi nombre es Gustavo Lastra. Llegué a las corridas, pero llegué. ¿Hay alguien que tenga el audio abierto para ver si me están escuchando? Sí, se lo escucha, profesor. Ninguno. Natalia Martín, ¿sí? ¿Me escuchás? Sí, se escucha, profesor. ¿Me escucha usted? Se escucha bien claro. ¿Me escuchás, Natalia? Sí, se lo escucha, profesor. Se lo escucha bien. Ahí está. Carolina Telechea, ahí la veo. ¿Me escuchás, Carolina? Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Se lo escucho bien? No sé por qué yo no escucho nada. Ah, ¿usted no escucha? Hola, hola. Yo sí lo escuché. Sí, se lo escucha, A profesor. ver, porque yo no puedo escuchar. Denme un segundito. Bueno, yo no los escucho, pero ahora voy a ver si puedo solucionar este pequeño inconveniente técnico que tengo. Si me dan un segundo. Vos podés ver por qué no escucho yo. Se están viendo.
¿Ahora me escuchan? Va, ustedes sí me escuchaban. Ahora sí, tengo retorno de algunos. Carolina, por ejemplo, que la veo. Profesor, ¿ahí escucha? Sí, ¿me escucha? Bien, Ahora sí. bien, Carolina. Bien. Ahora sí. Bueno, perdón la demora de estos minutitos. Mi nombre es Gustavo Lastra, yo soy abogado de matrícula, así que hoy vamos a ver partición por ascendientes. Creo, si mal no recuerdo, que es la última clase, ¿no? Porque mañana ya están en condiciones de rendir el primer examen. Voy a necesitar algo de ayuda, si alguien puede auxiliarme con el código, si vos sos Carolina o Constanza, cualquiera de ustedes que las veo, bueno, si alguien puede leer, así hacemos la clase un poco más entretenida. Sí, Paso doctor. Puedo un... leer. ¿Cómo, Carolina? Que puedo leer, tengo a mano el código, así que no se Perfecto, preocupe. gracias. Ahí para que ponemos el máximo, si te escucho, lo máximo que podamos. Bien, Constanza Antista, digo bien, creo que a Constanza ya la había visto en alguna otra cursada, o tal vez, ¿usted cursó familia también? Sí, en familia. Ah, ya la tuve, ¿no? Sí, Bueno, el cuatrimestre pasado. va a repetirá esta mala experiencia entonces. Luciana Piratela, Natalia Martín, Néstor Rota, Nicanor Lavarelo, Romina Puma y Yamila Stinco. Romina Puma también me suena, Yamila Stinco también, y Nicanor Lavarelo también me suena. Bueno, vamos a ver la última parte del programa, que es partición por ascendientes. ¿Ustedes estuvieron viendo algo con la doctora Rotonda y con el doctor Pagni de la reforma que tuvieron 4 artículos que vienen en relación principalmente a lo que hoy vamos a explicar nosotros, que es la donación? ¿Ustedes ya vieron eso? Sí. ¿Sí? Ya estuvieron viendo. Sí, Bueno, nos subieron así material nosotros. también. ¿Cómo? Que nos subieron material también de la reforma. Hay tres notas dando vueltas, no sé si las pudieron leer. Principalmente yo me voy a detener a la que me importa hoy, que es a la acción rey persecutoria que estamos perdiendo en cuanto a la acción de reducción y en cuanto a las donaciones inoficiosas. Pero igual lo vamos a tocar un poquito, más allá de que lo hayan visto, porque en el tema de hoy la partición por ascendientes se va a dar en tiene dos grandes aristas. Una que puede ser por donación, ahí es donde vamos a tocar principalmente el tema, y otra que puede ser por testamento. Y entonces nos vamos a desandar un poquito el camino, porque nosotros ya conocíamos de una sucesión intestada o de una sucesión testamentaria. Entonces, en esta partición por el ascendiente por testamento, ustedes ya van a encuadrarse jurídicamente en el testamento, y ya tiene una forma legal dentro del ordenamiento jurídico argentino en este nuevo Código Civil y Comercial. Bueno, no espero más, ya largamos, somos 9 o somos 8, largamos. Vamos a situar a partir del artículo 2411, así que Carolina, agarramos de ahí, pero yo te voy a ir diciendo. Obviamente, Bueno. para ver una partición por ascendientes, el ascendiente lo que tiene que haber es descendientes, y puede ser a partir de la muerte consumada del causante, como puede ser la apertura del testamento, y en esta visión que viene trayendo ya el Código de Vélez con el efecto de donación, que se puede hacer la donación de bienes en vida. Obviamente,
la palabra donación, a muchos ustedes que tuvieron la oportunidad de tener clases con el escribano Martín Pagni, bueno, es una figura usada en nuestro ordenamiento, no tanto, tampoco se crean que es tan usada, y que reviste montones de bemoles a la hora de analizar esos títulos y que luego nosotros tengamos la certeza de que no va a aparecer un tercero con mejor derecho a querer adquirir algo que yo creía que tenía, pero que en realidad no tenía en su totalidad. Igualmente el Código Argentino, ¿qué es lo que tiene para protección de los herederos legítimos, de los herederos legitimarios? Tiene la legítima. O sea, la máxima protección que le vamos a dar al heredero para cubrirlo de los bienes que su ascendiente le deja. Controvertido o no, si está, si no está, pero la legítima en nuestro ordenamiento jurídico está, es vigente, es un tema que creo que lo han visto con Adriana Rotondo, ya la tienen que haber visto, es un tema importante. Entonces, en estos de partir los bienes por el ascendiente a sus descendientes, va a traer también, ¿qué es la colación? ¿Saben qué es la colación? ¿Saben qué es colacionar? Bueno, extraer esos bienes que en algún momento tuve a la masa hereditaria, a la masa de los herederos, los vuelvo, los colaciono, los agrego, después veré si estuve por demás, si estuve menos, si yo tuve gastos, si no los tuve, pero esos bienes yo los debo de acercar, de traer a la masa para no afectar este derecho de legítima. Y el ascendiente también tendrá mejoras, obviamente expresas, en los límites y en las porciones disponibles que cada uno tiene. O sea, podrá tener más de lo que le corresponda, nunca podrá tener menos, porque si aquel legitimario está afectado en su legítima y tiene bienes en una hijuela menor de lo que le corresponden, no se olviden de los 2/3 para los, Carolina. Para los descendientes, Bien, y de 1/2 para cónyuge y ascendiente. su cónyuge y ascendiente. Para arriba y para el costado es de 1/2, para abajo es de 2/3. Al no poder afectar esa legítima, yo tendré un límite a esa porción disponible. Puedo tener más, pero nunca puedo tener menos. Y si tengo menos, tendré una acción. Hoy la única acción que nos queda en el Código Civil y Comercial, que es la de reducción. No tenemos más las acciones de nulidad. Entonces, vamos a leer, Carolina, por favor, el 2411. Es la partición por ascendientes. Bueno, dice, personas que pueden efectuarla. La persona que tiene descendientes puede hacer la partición de sus bienes entre ellos por donación o por testamento. Primera y principal, recuerden, tiene que haber sí o sí descendientes para que pueda partir en estos dos sistemas, o por donación, que es un acto entre vivos, o por testamento, que también es un acto entre vivos, pero que va a tomar alcance y que va a tomar forma recién después de la muerte del causante. Seguí. Si es casada, la partición de los bienes propios debe incluir al Ojo, porque cónyuge. acá le estamos metiendo una medida, no te digo innovadora, pero que muchos no tenemos en cuenta, porque el legislador nos va a decir, ojo que si el ascendiente es casado y sus bienes propios los puede partir con su cónyuge. Los puede no, los va a partir con su cónyuge. Ahora, si es por donación, de los bienes gananciales va a tener que sí o sí tener la autorización del cónyuge. ¿Y por qué? Porque el cónyuge, ¿qué es? Es socio en la sociedad conyugal. Entonces va a tener que tener el asentimiento del otro. Continúa, Carolina. Bueno, entonces decía, si es casada, la partición de los bienes propios debe incluir al cónyuge que conserva su vocación hereditaria. Correcto. La partición de los gananciales solo puede ser efectuada por donación, mediante acto conjunto de los cónyuges. Solo puede ser efectuada por donación, no puede ser testamentaria,
¿Por qué? Porque en el testamento es unipersonal y acá va a tener que tener el asentimiento del otro cónyuge. Entonces le repito, y ustedes me van a decir, ¿y por qué? Porque en esto de la sociedad conyugal, ellos son socios. ¿Me siguen? ¿Se Sí. entendió? Bien. Yo sí, si la veo a Carolina, la constancia que hacen así, bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetos? Siempre bienes actuales. O sea, no herencia, no bienes futuros. ¿Puede ser hecha por separado? Sí, porque uno puede donar separadamente cuantas veces quieran. Y puede ser revocable el testamento siempre, porque es una de las cualidades que tiene el testamento. Entonces, ¿vamos a transmitir qué de los bienes? ¿Toda la propiedad? Sí, la propiedad plena, pero también podemos transmitir la nuda propiedad. Y ustedes me van a decir, ¿y eso? Bueno, yo transmito la propiedad, pero me hago la reserva de algo, de un derecho. Como por ejemplo, me van a decir, ¿cuál? Un usufructo, un usufructo vitalicio, un uso, habitación. ¿Hasta cuándo? Vitalicio, hasta que yo muera. Yo ya te doné la propiedad, yo ya te la repartí, es tuya, pero la voy a usar hasta que yo muera. ¿Y voy a tener algún intercambio? Y sí, puedo llegar a tener una renta vitalicia por ese uso. Esa renta vitalicia después veremos cómo la compensamos en esto de si estoy afectando al bien que a mí me toca en cuanto a la legítima o en cuanto a si puse más o si puse de menos. Léeme, Carolina, el 2415. Recuerden, ¿qué bienes son? Dice, objeto. La partición por donación no puede tener por objeto bienes futuros. Puede Nunca. ser hecha mediante actos separados si el ascendiente interviene en todos ellos. Siempre interviene el ascendiente, puede ser por actos separados, puedo hacerlo en varias veces o con cada uno de los mismos y nunca sobre bienes futuros. Lee el que sigue, el 2416. Sí, dice, derechos transmitidos. El donante puede transmitir la plena propiedad de los bienes donados, o La bien plena propiedad es únicamente. el todo. La plena propiedad es el todo. Ahora, Sí, yo de ese todo también puedo hacerme algunas reservas. Como les decía anteriormente, puedo tener un uso, una habitación, puedo tener un usufructo vitalicio, puedo percibir por la entrega de ese bien una renta también vitalicia. Continúa, Carolina. claro, ahí dice, o bien únicamente la nuda propiedad, Correcto, reservándose el usufructo. También correcto. puede pactarse entre el donante y los donatarios una renta vitalicia en favor del primero, o sea, del Bien. donante, ¿no? En favor del donante, en favor del ascendiente, en favor de quien está haciendo la partición a uno de sus descendientes. Hola chicos, ¿alguno escucha al profesor? No, se tildó parece. Sí, parece que se nos fue el profe. Constanza, quedaste como hospedador ahora. Fíjate por las dudas si el profe quiere entrar.
La verdad que sí, podríamos seguir hablando, a ver, que se acuerdan, chicas. Chicas, ahí el profe preguntó si se cortó en el grupo. Ahí le puse que nosotros estamos en reunión. Ah, no sabía. No, por lo visto no. Se le habrá ido la señal a él o se le cortó a él. Claro.
¿Volví? Bueno, no sé qué ha pasado. Perdón. Sí, persona, se lo escucha. Vamos, todavía, vamos. Bueno, perdón. Carolina, seguimos, por favor. Vamos con lo de, estábamos viendo o haciendo hincapié un poco en esto de la deforma, de la acción de reducción. Así que vamos a leer el 2417. Bueno, doctor. Dice, acción de reducción. El descendiente omitido en la partición por donación o nacido después de realizada esta, O y el... nacido después de haber realizado la donación, sí. O sea, o no Sí, estaba, o el descendiente omitido, o sea, hay un descendiente, hay un legitimario y fue omitido por el ascendiente. Continúa. y el que ha recibido un lote de valor inferior al correspondiente Hubo, a... u otro caso, o sea, recibió un lote, no fue ni omitido y estaba nacido y era legitimario, pero recibió un lote, pero ese lote, esa hijuela, es menor a la que le tendría que corresponder. O sea, está por debajo de la protección de la legítima. Seguí. Bueno, pueden ejercer la acción de reducción si a la apertura de la sucesión no existen otros bienes del causante suficientes para cubrirla. ¿Y por qué? O sea, la única acción ahora que nos queda para seguir adelante es la acción de reducción. No tenemos más la acción de nulidad. Seguimos con la acción de reducción. Entonces, la puede ejercer si al momento, ojo, si no hubiera otros bienes. Porque de última, si hay otros bienes, bueno, es una especie de, yo me puedo cobrar de otros, yo puedo percibir de otros bienes que tengo. El tema es cuando no hay otros bienes. Entonces, vamos a tener que traer a esa masa hereditaria el resto de los bienes porque conmigo hemos tenido una reducción en esta hijuela, en esta parte. Voy a seguir con esta acción adelante. Entonces algunos dicen, con esto que ustedes vieron o estuvieron viendo de la reforma, que se ve menoscabado el derecho de aquella persona que recibió menos. No, bueno, en definitiva, siempre existe el derecho de compensación, que es lo que va a perseguir esta acción de reducción. Entonces algunos dicen, bueno, pero esto fue con el lobby de los escribanos. Ustedes leyeron las notas, ¿no? Carolina, a las ¿Cuál que es? hago, a las que hago mención con esto de la reforma. O sea Sí, bueno, entonces fueron los escribanos que quisieron, no, bueno, la verdad yo no me voy a poner a opinar sobre los lobbies de poder de nuestros primos hermanos o de nuestros colegas los abogados. En definitiva, lo que se trató de hacer es poner estos títulos propietarios otra vez en valor. Entonces decimos, bueno, atacamos esta acción rey persecutoria de perseguir hasta donde yo veo socavado mi derecho porque me apareció un nuevo heredero y entonces, no, bueno, en definitiva, a ver, siempre está la legítima, ¿cuál es la máxima protección? O sea, que tiene el código. O sea, un tercer adquirente a título oneroso y de buena fe, por eso se mira tan de reojo al tema de las donaciones, y aparte de, siempre están estos 10 años de la prescripción adquisitiva, ¿no? O sea, tenemos la prescripción adquisitiva larga o la usucapión, que son estos 20 años, o la prescripción adquisitiva breve o corta, que son de 10 años, por algunas de estas falencias de los títulos. ¿Se entendió? yo le quiero consultar algo, doctor. Sí, Eh, ayer tuvimos la clase de partición con la doctora Casal sí, y con ahora Cristina viendo Casal. esto, Ujú. sí,
me estoy como perdiendo en el tiempo, ¿no? Porque cuando Ajá. dice la persona que tiene descendiente puede hacer la partición de sus bienes entre ellos por donación, ¿cómo Ujú. sería eso? ¿Como que la hace antes? La hace eh, antes, correcto. Es un y en el acto entre momento del vivos. proceso, y en el proceso, cuando se llega al momento de la partición que vimos ayer, que era lo último, ahí se va a ver, Sí, casi una... correctamente. Ajá. Sí, 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 en no sé, ese se me momento. había confundido ahí un poco. No, no, en ese momento es donde se va a ver efectivamente qué pasó, quién lo tiene, quién no tiene, quién tiene más, quién tiene menos, si hay que colacionar o no, si los bienes alcanzan o no, si van a estar afectadas las legítimas o no. Por Ujú. eso es que ahora estamos tocando el 2004-17, que es la única acción que nos queda, que es la de reducción. Porque yo tendré que decir, bueno, si a vos te tocó más de lo que te correspondía y a mí me tocó menos y no hay más bienes a los que yo pueda recurrir, voy a tener una acción de reducción. Voy a reducir tus bienes para equiparar mi proporción de legítima. ¿Y cuál va a ser ese valor? Me pueden llegar a preguntar ustedes para esta colación. Bueno, se va a tener en cuenta los valores de los bienes al tiempo en que se hacen las donaciones a valores constantes. En este país tener en cuenta los valores constantes es bastante complicado y más al tiempo de las donaciones, porque capaz que se donó hace muchísimos años y las propiedades cambiaron de valor porque siguen al dólar, pero a veces no lo siguen, y si el dólar se va a las nubes, pierden valor en el mercado. Es complicado. Entonces es complicado. Y a ver, en este segmento de transformémonos en abogados hoy, ¿no? Que a ustedes les queda tan poco tiempo para recibirse. Entonces usted me va a decir, ¿todos los bienes que tiene el sucesorio son registrables? O sea, todos los bienes que yo voy a adquirir, sea por donación, sea por testamento, sea por una sucesión ab intestato, ¿son registrables? Y yo les voy a decir no. O sea, como dijimos en algunas otras clases, el dinero que no está registrado obviamente en una caja, perdón, en un banco, que pueda estar en una caja de seguridad, las joyas, cosas de valor. Entonces ustedes háganse la idea que no siempre son los singles, o sea que los hermanos capaz o los herederos no se hablan, o no se hablan con su padre, o no se hablan con su madre. Y entonces cuando Doctor, llegue... Sí, ¿quién habla? Perdón. yo Néstor, Hola Néstor, bienvenido. ¿qué tal? Tengo una consulta. ¿Por qué no se Ujú. aplican las reglas del capítulo 3 en cuanto al valor de las donaciones? Es decir, según el estado en el que se otorgó la donación y el valor al momento de la partición. Estaría bueno, en definitiva, igualmente, más allá de que se toma el valor al tiempo que se hizo la donación, van a existir ciertas compensaciones, Néstor, porque, como decía anteriormente, es difícil en la Argentina que vivimos en una economía dolarizada, ser justos. Siempre vamos a caer en algún tipo, y ojalá así sea, de compensación. Siempre el juez va a tener algún elemento a la hora de actualizar o desactualizar o ponerle el valor que corresponda. ¿Te contesté, Néstor? Sí, doctor, excelente, gracias. Bueno, Sí, en- profesor, ¿sí? ¿Quién habla? Natalia. Hola, Sí, no, Natalia. sí, nos habían dado un ejemplo de, por ejemplo, de que le habían realizado una donación a un hijo Ujú. de un departamento en el barrio de lo que es la nueva terminal, al tiempo que no existía la nueva terminal. Claro, Y tiene un después que valor eso, de mercado, y tiene un valor. ahora Exacto, cambió el valor porque ya es una zona comercial y todo eso, pero se tuvo que el exacto. valor de cuando se lo donó, que no era un No, barrio, que no tenía un eh, valor comercial importante en esa época. exacto, exacto. Y vos me vas a decir, ¿y eso es justo? Y ni, ni, porque la verdad es como el ejemplo que no sé quién lo puso, pero está bien.
O sea, porque las leyes del mercado también cambian. Y el dólar sube, baja, y las propiedades suben y no acompañan a esa realidad económica que teníamos tal vez hace 10 años. ¿Se entendió? Bueno, Constanza me hace que sí. Sigo para adelante, gracias. Bueno, vamos a leer entonces el 2417, que quiero que les quede, perdón, vamos a repetir algún concepto del 2417, que es la acción de reducción. Recuerden, es la única acción que nos queda y es la acción que va a poner en un pie de igualdad si yo fui afectado en este derecho de legítima y si no hay ningún otro bien para colacionar y que yo pueda compensarlo. Ahora, recuerden que en esto de la reforma y en esto de que algunos sostienen que se ha habido diezmada esta acción rey persecutoria, de decir hasta dónde puedo llegar, bueno, tengan en cuenta esto que veníamos hablando recién. O sea, hay cosas que son difíciles de llevar a la práctica y a la realidad, y que siempre se cometen injusticias de un lado y del otro. O sea, como ustedes me decían, el ejemplo recién del departamento en el Nuevo Aldrey o en la zona de la terminal, y yo también les traigo a colación, cuando estábamos hablando, de que hay un montón de bienes que tampoco son registrables, y que injusticias hay un montones. Llegué y las joyas de mamá no estaban. Y la respuesta a la acción de reducción fue que mi hermano me dijo, ¿qué joyas? O sea, no se crean que en todas las sucesiones nos hablamos, nos llevamos bien, dividimos las cosas, las partimos, si no estaban en el testamento, bueno, es una sucesión legal, normal, ab intestato, ¿qué había? Lo mío es para acá, lo tuyo es... Bueno, hay un montón de cosas que no pasan por ahí, y que en estas relaciones familiares, dentro de lo que es un proceso sucesorio, con la muerte de un familiar, de un ser querido, es más complicado. Ahora, si es registrable, como todos los casos que estamos dando, incluso acciones, o sea, incluso acciones que yo pueda perseguir no solamente por un valor, o sea, sino en una sociedad anónima, que exista este tipo de acciones que yo la pueda registrar. Bueno, es otro el sentido. Un automóvil es otro el sentido. Me refiero a la complejidad en esto de que estamos hablando nosotros de la justicia o de la injusticia en la partición de todos, de la universalidad de los bienes del causante. Vamos a hablar un poquito ahora, en esto de que partimos los bienes y lo que me toca o no, ¿cómo es la garantía de evicción? Carolina, ¿ustedes ya vieron algo de evicción? No te escucho, Carolina. Yo tengo entendido que no sé si alguien más recuerda de haberlo visto en Ajá. profundidad, Creo no, que por ahí vimos algún comentario así al pasar, digamos. particularmente ese tema creo que no se dio. Bueno, Ah, se da cuando adquirimos un bien, obviamente, a título oneroso, y al momento en que se nos transmite, se vende o cese el bien, es un menoscabo, o sea, es un detrimento. Entonces, nuestro derecho sobre esa propiedad no tiene el mismo goce o la misma posesión para el que fuera adquirido. Entonces, establece que la responsabilidad por evicción asegura la existencia, dice el 1044, y soy textual, así no la vuelvo loca Carolina, la legitimidad del derecho transmitido que se extienda a toda turbación, turbar, el menoscabo de un derecho total o parcial que recae sobre el bien, por causa anterior o contemporánea a la adquisición. Las turbaciones de hechos causadas por el transmitente. O sea, esta garantía de evicción, esta evicción es ese menoscabo en ese derecho que yo voy a recibir. Obviamente,
¿desde dónde va a tomar noción y estos puntos? Desde el momento en que yo lo conozco. Entonces, para no hacerle leer a Carolina el 1044, les soy textual, ¿no? Voy a leer el 2423. Los herederos se den recíprocamente esta garantía de evicción de los bienes comprendidos en sus lotes. O sea, porque ninguno tiene que sufrir este menoscabo o esta turbación. La existencia y la legitimidad de los derechos transmitidos se juzga, obviamente, al tiempo de la muerte del causante. Esos son los efectos. Entonces, en esa garantía de evicción que se deben todos los herederos, todos los legitimarios, que debe ser recíproca, que la tiene uno y se la debe con el otro, debe ser ejercida desde que se hacen, en este caso que estamos viendo nosotros, las donaciones, incluso aún antes de la muerte. Ahora sí lee el 2419, que es el que nosotros tenemos que ver por la partición por donación y la relación con su garantía de evicción. Bueno, dice, garantía de evicción. Los donatarios se deben recíprocamente garantía de evicción de los bienes recibidos. La acción puede ser ejercida desde que la evicción se produce, aún antes de la muerte del causante. Desde que se produce, porque es desde que yo tomé conocimiento, incluso antes de la muerte del causante, en este caso de que es por donación, como diciendo, ojo, que yo he sufrido una turbación, un menoscabo en este derecho que a mí, en esta propiedad, en esta hijuela que a mí me había tocado. ¿Y cuál es la revocación? Lee el 2420. ¿Cuándo puedo revocar? Siempre, en cualquier estado, porque es una de las causales. A ver, en la donación y cuando el donatario incurre en alguna de las causales, ¿de qué? De la indignidad, que me imagino que ya lo habrán visto, denle bastante bolilla, porque es bastante, son muchos los supuestos de indignidad, pero a Adriana Rotonda le gusta muchas veces el tema indignidad. Así que, ¿cómo es la revocación? El 2420. Bueno, dice, la partición por donación puede ser revocada por el ascendiente con relación a uno o más de los donatarios. En los casos en que se autoriza la revocación de las donaciones y cuando el donatario... Porque vamos a siempre, bueno, hay un micrófono abierto ¿puede ser con un martillo? Sí, el mío, me están reparando el techo. No te haga drama, seguimos. Bueno, entonces, porque seguimos a las veces de la donación, o sea, las reglas de la donación. Entonces, ¿va a poder ser revocada? Sí, en todos los casos en que se pueda revocar la donación. Ahora, ojo, también en aquellos que tengamos o que justifiquen la exclusión de la herencia por indignidad. Le agregamos un caso más por afuera de la donación. ¿Se entendió? Seguimos. Bueno, ¿cómo es la enajenación de bienes? Ya hablamos que puede ser revocable desde la muerte, lo vimos. Posterior a la partición, sí, no afecta la validez del acto, no afecta la validez del acto, sin perjuicio de las acciones, como vimos antes, de esto de la protección de la legítima. Los beneficiarios no pueden renunciar a ella, salvo que todos, que por unanimidad se pongan de acuerdo. Entonces vamos a leer el 2421. Bueno, dice, enajenación de bienes. La partición hecha por testamento es revocable por el causante y solo produce efectos después de su muerte. La Es revocable por enajenación el causante, recuerden, es revocable por el causante, obvio, la puede revocar, solo surge efectos después de su muerte, sí. Sí. La enajenación posterior al testamento de algunos de los bienes incluidos en la partición no afecta su validez, sin perjuicio de las acciones protectoras de la porción legítima que pueden corresponder. Recuerden este círculo que hacemos siempre. Siempre lo que no vamos a poder tener afectado es la legítima. Y ahí empieza a caer si tenemos la acción de reducción, si hay otros bienes, si los traemos o cómo compenso. Recuerden eso, sí, seguí. Sí. Sus beneficiarios no pueden renunciar a ella para solicitar una nueva partición,
excepto Nunca por pueden acuerdo renunciar a unánime. ella. Exacto. Entonces, les repito el concepto que decía con anterioridad. A no ser que se pongan todos de acuerdo. Bueno, ¿cuáles son los bienes incluidos? No comprende todos los bienes que deja su muerte, el resto se distribuye y se distribuyen las reglas legales. Y usted me va a decir, ¿y por qué esto del 4012? Bueno, propiamente por la legítima. O sea, mientras yo reparta los bienes que cumpla con la legítima con los otros, se dividirán según las reglas legales. Entran a la sucesión, entran al proceso como una bolsa. Lo que yo no podré hacer es afectar el derecho de legítima. Y hablamos otra vez de la colación, o sea, hacer la partición, sea por donación o por testamento, el ascendiente debe colacionar a la masa, como les dije, debe traer los bienes a la masa para que se haga la partición y para que esta partición sea lo más justa posible. Leemos entonces el 2412. Bienes no incluidos. Recuerden siempre la afectación de la legítima. Dice, si la partición hecha por los ascendientes no comprende todos los bienes que dejan a su muerte, el resto se distribuye y divide según las reglas legales. Entran a la sucesión, entran a la bolsa como todo, porque yo no afecté el derecho de legítima de ninguno de los legitimarios. Y lee el que sigue, que es lo de la colación, traer los bienes a la masa hereditaria. Claro. Dice, al hacer la partición, sea por donación o por testamento, el ascendiente debe colacionar a la masa el valor de los bienes que anteriormente haya donado y sean susceptibles de colación. Y sean susceptibles y los pueda traer. Entonces, ¿les puedo hacer también mejoras? ¿El ascendiente puede mejorar a algunos de los descendientes o a su cónyuge dentro de los límites de la porción disponible? Claro, obviamente. Pero debe manifestarlo expresamente. Tiene que tener una manifestación expresa en esto de la partición por donación. ¿Puede hacerlo? ¿Puede darles más de lo que le corresponda a cada uno, no afectando la legítima del otro? Sí, claro que lo puede hacer. La mejora puede ser en el acto de donación, ya lo vimos. ¿Cuál es el objeto? La partición por donación no puede tener por objeto bienes futuros, ya lo hablamos, y puede ser hecha mediante actos separados si el ascendiente, obviamente, interviene en todos ellos. ¿Por qué? Porque es el donante. El ascendiente es el que le dona a la otra parte, que es el donatario. ¿Cuáles son estos derechos transmitidos? Ya lo vimos otra vez, el donante puede transmitir la nula propiedad, el todo, pero se puede reservar el usufructo, el uso, la habitación. ¿Puede tener en contraprestación una renta vitalicia? Sí, claro que la puede tener, ya lo vimos. Ya vimos la acción de reducción, estoy leyendo, se elimina la acción de nulidad de la partición por donación, lo vimos, se ha simplificado el sistema de protección teniendo la única acción que es la de reducción. Recuerden lo de la reforma, recuerden lo de esto de la acción rey persecutoria, recuerden lo de los 10 años, recuerden lo del título oneroso, de la buena fe del adquirente a título oneroso, recuerden esto de meter un título viciado, que era esta prescripción adquisitiva corta, y bueno, y ponerlo otra vez en el mercado. Recuerden lo que les dije de esta lucha que hemos tenido en el Congreso entre escribanos y abogados, que creo que no fue tan así. Igual la reforma tiene muchos más años. Hubo una primera en el 2012 que cayó de pleno y hubo un anteproyecto en el 2017 antes de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Recuerden lo de los valores de los bienes, la garantía de evicción, la revocación, y les hice un repasito de todos. ¿Se entendió? Así paso a partición por testamento. Carolina, ¿se entendió? Sí, doctor, muy claro todo. ¿Alguna De los pregunta? demás. Constanza, Gabriela, Luciana, Natalia, Néstor, Nicanor, Romina, Yamila. ¿Sigo? Sí, Por mí, profesor, todo profe, muy está claro. bien. Bueno, seguimos. Entonces, sí, escuché una tímida voz diciendo algo, ¿no?
No, yo le decía que por mí también estaba bien. Vamos todavía, entonces seguimos para bingo. Participación por testamento. La otra, toda la otra, recuerden, el acto central es en la donación, la figura del donante, del ascendiente a sus descendientes. Ustedes me van a preguntar, ¿vio muchas donaciones a terceros? Nunca. Nunca vi una. Siempre fueron o de padres a hijos o de abuelos a nietos. Hay mucho de estas cosas dando vuelta, por lo menos en el ordenamiento. Yo no la vi, obviamente que soy un 4 de copa, capaz que algunos otros la han podido ver, pero hay todo como un ala de preocupación alrededor de la donación, ¿no? Entonces, los abogados a veces pensamos que no vamos a hacer más sucesiones porque existe la donación. Entonces los abogados salimos con las ventas encubiertas, peor todavía, todo es un manoseo. Bueno, no. Lo que los baja un poco a la realidad es que la mayoría de las sucesiones no tienen estos abismos. Incluso hasta lo que vamos a ver ahora. Tampoco se crean que hay miles de testamentos en el mercado jurídico. O sea, tenemos una sociedad que no tiene la particularidad de testar, como en otros países que es facilísimo y que los vemos en las películas. Muere y al otro día se abre el testamento. Acá no. O sea, muere y cuando se pueda se abra la sucesión. Si es testamentaria, bueno, es testamentaria. Ahora digo, son las menos. Empezamos con el 2422. La partición por testamento tiene los mismos efectos que la practicada por los herederos, porque no se olviden que vamos a tener dos tipos de sucesiones, como son las ab intestato y las testamentarias, que me imagino, Carolina, que han visto. Ya estamos, sino tarde, para no verlas. Volvemos a la garantía de evicción. Los herederos se deben recíprocamente garantía de evicción de los bienes comprendidos en sus lotes. Acuérdense de esto del menoscabo, acuérdense de esto de no ser susceptibles de un despojo y que se la deben recíprocamente los unos a los otros desde el momento en que la conozco. Y la existencia y legitimidad de sus derechos se juzga, obviamente, la particularidad de esto, ¿desde cuándo? Desde el momento de su muerte, porque ahí es donde cobra sentido el testamento. Mientras viva, el causante, el ascendiente, puede hacer los testamentos que quieran. Y recuerde que el último testamento es el que deja sin efectos al anterior. Y recuerden que puede ser por escritura pública o puede ser, Carolina, de puño y letra, hológrafo. O sea, bueno, todas las condiciones que tienen los testamentos. La partición por testamentos tiene los mismos efectos que la practicada por los herederos, obviamente, ya les dije, y va a haber garantía de evicción. ¿Cómo son la transmisión de los bienes a los legitimarios? Obviamente, por actos entre vivos, a título oneroso, el causante transmite a algunos de los legitimarios la propiedad de los bienes con reserva de usufructo o uso de habitación, sí, igual que el otro, o con la contraprestación de una renta vitalicia también. El valor de los bienes, como debe ser imputado a la porción disponible y al excedente, es objeto de colación. Después de la legítima, todo va adentro y se puede repartir. Esta imputación y esta colación no pueden ser demandadas por los legitimarios que consintieron en la enajenación, sea onerosa o sea gratuita. Entonces vamos a leer el 2422, el primero de estos artículos después de esta introducción que les hice. Bueno, dice, la partición por testamento tiene los mismos efectos que la practicada por los herederos. Lo sabemos, ab intestato, testamentaria. La garantía de evicción, vamos. El que sigue. Ahí. Los herederos se deben recíprocamente garantía de evicción de los bienes comprendidos en sus lotes. La existencia y legitimidad de los derechos transmitidos se juzga al tiempo de la muerte del causante.
Se juzga al tiempo de la muerte del causante porque es cuando se va a abrir el testamento. ¿Cuáles son los efectos? Que ya los vimos, el 2422. Los mismos efectos, dice, que la practicada por los herederos. Exactamente. Y la garantía de evicción ya la vimos. Lee el 2461. Te corro del anal, porque Bueno, así voy a la transmisión de bienes a legitimarios. La 61, 2461. 2461, sí. Sí, dice, si por acto entre vivos, a título oneroso, el causante transmite a algunos de los legitimarios la propiedad de bienes con reserva de usufructo, uso o habitación, o con la contraprestación de una renta vitalicia, se presume, sin admitir prueba en contrario, la gratuidad del acto Del y la acto. intención, sí, Correcto, y seguí, la seguí. intención de mejorar al beneficiario. Correcto, es el mismo caso que de las donaciones. O sea, por actos entre vivos, si yo te estoy adelantando un bien de esto de la partición, pero me reservo el uso, el goce, el usufructo, se presupone que es gratuito y lo que estoy haciendo es dándote una mejora. El valor de los bienes debe ser imputado la porción disponible y el excedente se lo trae, ya les dije. Son actos entre vivos, a título oneroso. Hay una contradicción, que es la presunción que no admite prueba en contrario. O sea, ahora lo vamos a ver. Hay un pacto de reconocimiento de la onerosidad. O sea, ¿afecta a la legítima? Bueno, no la puede afectar. Si la afecta, yo voy a ir con alguna otra de las acciones. Y después lo de la irrenunciabilidad de la legítima futura. Es un primo hermano de la partición, o sea, está dentro del ámbito de la partición, una es entre vivos, otra toma fuerza a partir del testamento y de la muerte del causante. ¿Van a operar las legítimas? Las dos de la misma manera, porque en el ordenamiento jurídico nuestro, más allá de cómo se haga la partición, la legítima es una sola y la protección de la legítima es una sola. ¿Voy a poder ir contra la reducción? Siempre. ¿Voy a tener que colacionar? Siempre. ¿Voy a tener garantía de evicción entre los otros legitimarios? Sí, recíprocamente. O sea, los efectos son parecidos, son similares, pero son las dos formas que yo puedo de partir los bienes. Y usted me dice, ¿y si no los hago? Van a la bolsa legal. Van como siempre. Si no hice ninguna de estas dos, bueno, irán de común acuerdo como son el 80% de las sucesiones. ¿Se entendió? Quisiera escuchar al resto, Sí. si hay Sí, alguna pregunta. ¿Se entendió? Bueno, porque no hay mucho más para hablar del tema, son muy poquitos los artículos. Acuérdense de algún ejemplo. Recuerden que la doctora Rotonda va a hacer hincapié principalmente con la legítima, con la afectación de la legítima. Recuerden haber leído la reforma, principalmente en esto de la acción rey persecutoria, hasta dónde puedo llegar. Es probable que algún concepto también se les pida. Y recuerden que algo de indignidad siempre anda dando vueltas por el aire. Les deseo que tengan muchísimo éxito, que tengan suerte, que les vaya bien. Y bueno, cualquier cosa, si no, seguiremos y cualquier pregunta o cualquier duda que tengan, la ponen en el grupito y la vamos a contestar. En estos días estaremos subiendo el material, si es que así lo desean, de la mano de Cristina, y si no, les deseo la mejor de las suertes. Gracias por escucharme. Muchas Gracias, profesor. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Adiós. Por favor. Gracias, Profesor, profe. disculpe, ¿Sí? quería ¿Quién hacer habla? una consulta. ¿Cómo? No Eh, escuché. ¿Quién habla? Luciana habla. Quería Hola, hacerle una Luciana. consulta.
¿Sí? El sábado, ¿se sabe a qué hora empezaríamos a rendir o No, todavía no está determinado? no, Luciana, yo no tengo esa información al día de hoy, pero ni bien la voy a consultar, obviamente, y ni bien la tenga, la vamos a subir al chat, al grupito de WhatsApp. Pero hasta el día de hoy no tengo la hora. Bueno, muchas gracias. No, gracias, Luciana. ¿Entendiste? Chao, hasta luego. Sí, todo muy claro. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. No, gracias.